Vamos a hablar de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una iglesia que fue ya profetizada en las Escrituras. Dentro del libro de Revelación o Apocalipsis aparece el origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No porque diga allí Iglesia Adventista, pero sí encontramos que surge el remanente, el pueblo final de Dios, con un mensaje para dar al mundo. Vamos a mirar que en el libro de Apocalipsis aparecen ciertas etapas de la iglesia desde Éfeso hasta la Odisea. Eh, estas eh, situaciones de las iglesias se dan en el sentido de que la iglesia comienza en Éfeso y sigue su rumbo, su movimiento, desarrollo, plenitud, hasta llegar a la Odisea. Los estudiosos en las instituciones de este mundo se han dado cuenta que toda institución, movimiento, comienza precisamente con un movimiento en el que hay entusiasmo, motivación, objetivos hacia un ideal que se desea conseguir. Pero a medida que las generaciones que iniciaron este movimiento van muriendo, el movimiento, aunque llega a desarrollarse y de esta manera avanza, tienden generalmente a alcanzar el desarrollo pleno, la plenitud, pero luego las instituciones se institucionalizan y de esta manera comienza una etapa en el que eh, los que lideran el movimiento o la institución se dan cuenta que su único objetivo es la de mantener lo que han logrado, hasta de tal manera que pareciera que no avanzara. Y entonces en ese estado en el que la institución no avanza, no crece, no se desarrolla más allá de lo que hasta ahora se ha alcanzado, se le llama a esto una crisis de institucionalización. Para nosotros evitar esto, porque es casi inevitable que toda institución no alcance el institucionalismo como parte final, en el que todos los recursos, todo, eh, todo gira alrededor de mantener eso que se ha logrado. Para que esto pueda volver otra vez a ser lo de antes, se necesita comenzar de nuevo el movimiento. No porque se va a deshacerse de lo que ya se ha logrado, sino porque es necesario, sobre todo, iniciar aquellas motivaciones que tuvieron los pioneros del movimiento, aquellas cosas que ellos tenían, el sacrificio, la abnegación, el servicio, la misión, todo esto hay que volverlo a renovar otra vez, comenzar con ese entusiasmo con los nuevos líderes, los nuevos dirigentes. Habrá algunas cosas que no se realizarán por los errores que tal vez se cometieron en el pasado, no se volverán a repetir, pero una institución volverá otra vez a hacer lo que fue en el pasado y florecer y avanzar hacia nuevas escalas de desarrollo si vuelve otra vez a darse cuenta que está en la etapa del institucionalismo y comienza ahora a volver otra vez a crear ese espíritu de movimiento y desarrollo que tuvo al comienzo. Eso ocurrió en la iglesia cristiana. El cristianismo también se vio afectado por eso mismo y entonces encontramos allí que en Éfeso era la iglesia comienza
con entusiasmo, motivación, trabajo, abnegación. El Señor elogia a la iglesia de Éfeso y le dice, mire, yo reconozco lo que has trabajado, tu esfuerzo, tu trabajo, tu abnegación, tu sacrificio. Sin embargo, ya el Señor notaba que hay algunas situaciones en Éfeso que iban perdiendo ese entusiasmo con el que se inició y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, llegamos a Esmirna en el que podríamos decir es el inicio del desarrollo del cristianismo, en el que ya se establecen las formas, se va creando una identidad, la iglesia comienza a crecer pese al desarrollo, pese a al ataque que ha recibido del Imperio Romano y del judaísmo que no desean que avance la iglesia cristiana. Luego llegamos a una etapa en el que la iglesia entra en crisis. Parece que en Pérgamo la iglesia comienza a institucionalizarse, comienzan a ya no ver las normas y las reglas que antes hacían o tenían, eh, ya no las ven tan relevante, e importante, y comienzan a introducir algunos elementos del mundo en la iglesia, y entonces los fieles se sienten atacados, amenazados. Así que es una crisis la que se da en el tiempo de Pérgamo. Luego encontramos la iglesia de Tiatira, en donde ya se ha institucionalizado, ha llegado prácticamente al institucionalismo de la iglesia, ha perdido ya un poco el vigor. El objetivo es la organización misma como tal, no la misión de proclamar el evangelio que antes se había dado. El orgullo comienza, se sienten ya grandes, se sienten con fuerza, con poder, ya tienen instituciones que las representan ante el mundo, pierden la visión evangelizadora que antes tenía, pierden la misión salvadora, ahora traicionan la verdad por el dinero se convierte en algo importante para ellos y entonces en cierta medida ellos venden por el poder la verdad. Eh, Tiatira llegó a la institucionalización. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, tienen que haber una reacción. Dijimos que para nosotros salir del institucionalismo tenemos que ir ahora al movimiento otra vez. Y es así cuando un grupo de creyentes comienza a decir, vamos a reaccionar. ¿Qué está pasando? Nos hemos alejado del propósito del cristianismo. Y es allí donde surge Sardis como una de la reacción con lo que estaba pasando en Esmirna. Así que esta iglesia en Sardis reacciona, pero rápidamente ella misma comienza la reforma allí, cambios que se deben hacer. Sin embargo, esta iglesia es perseguida, pero ella también luego, más adelantico, ella comienza también a perseguir. Fue maltratada y ella comienza a maltratar. Inicia entonces una nueva época, una nueva etapa que se va a reflejar un poco más adelante y ahí encontramos una iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia entonces es cuando ya el protestantismo comienza a crecer de nuevo con ese entusiasmo que le dio Sardis, pero otra vez comienza la idea del desarrollo, se sienten grandes, se sienten fuertes, florece la ciencia, florece la misión y rápidamente caen de nuevo en el aspecto de la hipocresía, en el aspecto del institucionalismo. Y prácticamente cuando llegamos a Filadelfia es precisamente una iglesia ya institucionalizada, cuyo único propósito es sostener lo que ha hecho, los dogmas que se han levantado, las doctrinas que se han establecido, las iglesias decaen otra vez, caen y necesitamos ahora otra vez volver al movimiento. Y es allí donde Dios levanta el pueblo adventista del séptimo día para
continuar con la obra de la reforma que se había institucionalizado en la Odisea, y ahora de esa manera necesitamos nosotros iniciar otra vez el propósito de Dios para con el cristianismo al restaurar las verdades que se habían olvidado a lo largo de las 7 iglesias, de todo ese periodo de institucionalización que se dio. Y entonces allí encontramos esta situación estas etapas de la iglesia adventista del séptimo día. Podríamos decir que la iglesia no es adventista como movimiento, como institución, no va a ser ajena a lo que le pasa sencillamente humanamente a las instituciones. Nosotros encontramos algunas etapas del surgimiento de la iglesia adventista que iría del año 1844 a 1863. En ese periodo de tiempo hay el movimiento. Comienza el movimiento adventista con entusiasmo, con motivación. El mensaje principal que le dio origen fue el tema del santuario celestial, la purificación, el descubrimiento de esa gran verdad que ya había estado en la Biblia, pero no se había presentado tal como la presenta el libro de Hebreos. Y luego entonces, durante ese periodo de tiempo, este, se presenta el mensaje del santuario, que es la razón de ser de la iglesia adventista para el mundo. 1845, hay unos autores como Hell y Turner identifican el 22 de octubre como la llegada de Cristo al anciano de días, diferente al concepto que Miller había emitido, que el 22 de octubre y otro de sus seguidores era la venida de Cristo a esta tierra. Así que encontramos también que en ese periodo de tiempo, cuando se da las doctrinas, comienzan a investigar las escrituras, y entonces ellos van a introducir el tema del sábado ya por la investigación que se hace de la Biblia, restaurar el mensaje del sábado que había sido opacada por el poder papal en el mundo. Y entonces ahora, en el año de 1844, a finales, y 1845 y 1846, se introduce el sábado dentro de este movimiento adventista que tiene el nombre del séptimo día precisamente por el sábado. Ya vamos a ver otra segunda etapa de la iglesia adventista que iría del año, estamos en el proceso de movimiento todavía, del 63 al 88. Hay un avance, hay un desarrollo de la iglesia, hay un énfasis especial en la ley por la cuestión del sábado, y eso hace que ciertas interpretaciones, si la ley en Gálatas es la ley moral o si la ley es ceremonial, hay una discusión sobre eso. En el año de 1883, ellos ahora consideran, se considera importante este periodo porque ellos consideran que pueden ahora trabajar para la misión en todo el mundo, porque se habían antes centrado en trabajar solo para los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí donde nosotros entramos a analizar un poco la profecía de Apocalipsis 10 para identificar ese pueblo remanente que Dios levantaría en el tiempo del fin. Así que vamos a ver Apocalipsis 10, habla de un ángel que pone un pie en la tierra, otro en el mar. También habla de 7 truenos, como la voz de Dios. Algunos consideran que los 7 truenos es el reconocimiento de Dios como creador. Este, Nosotros sabemos que uno de los mensajes, los 3 ángeles, sobre todo el primero, habla de este reconocimiento de Dios como creador, y precisamente este mensaje sería el principal mensaje, el que abarca casi todos los elementos del movimiento remanente, y que exalta la creación, a Dios como creador,
y el sábado como el reconocimiento de precisamente de Dios como creador y nuestro redentor. Así que en ese periodo, cuando se da allí en Juan, en Apocalipsis, Juan se le dice, mire, sella este mensaje de los 7 truenos. Este mensaje va a ser proclamado para el tiempo del fin. Y era el mensaje del primero y segundo ángel. Ese librito que aparece allí en el libro de, de Apocalipsis 10, que Juan simbólicamente se come y le fue dulce, pero amargó su vientre, representa el mensaje de Daniel que fue muy dulce para los primeros mileritas y luego amargó el vientre porque fue un chasco terrible para ellos. Así que de ese movimiento es donde surge el pueblo adventista. Nosotros no fuimos el pueblo que nos chasqueamos. Los que se chasquearon fueron los mileritas, pero de ese chasco aprendimos a identificar el pueblo que debe presentar la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad de la reforma pro salud, todas estas verdades importantes para el tiempo final. Y luego dice ahí la profecía, Apocalipsis 10, dice, el tiempo no será más. Esa expresión significa que el tiempo de las profecías no se darían ya más para sacar cuenta. La última fecha fue 2300 años que finalizaron precisamente en el año de 1844. Eso quiere decir que el tiempo no será más, que no habría más profecía de tiempo para decir en tal año ocurrirá tal cosa. El tiempo no será más. Algunos lo interpretan de que es el fin del mundo, pero en el contexto es no habrá más profecía de tiempo. La única sería, la última sería la del librito, en este caso la de Daniel. Eh, Dice, amargará tu vientre sería el tema del chasco para este pueblo milerita que fue el que dio inicio, el pueblo adventista, amargaría su vientre con este gran chasco que ellos pusieron la fecha de 22 de octubre para la venida de Cristo, 1844, y eso fue un chasco, interpretaron mal la profecía y por eso fueron chasqueados. Pero Dios le dice a este pueblo remanente que surge de ese chasco, es necesario que profetices otra vez. Hay un pensamiento del don profético en Cristo Triunfante en la página 342, que dice, Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos de, se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Noten, Dios le dijo, mire, sella el libro, pero cuando se le desella ese libro, no estoy hablando de Apocalipsis 4 y 5, de los sellos del libro sellado, no, este es el sello del mensaje de los 7 truenos. Cuando se desella este mensaje de los 7 truenos, es cuando se comienza a proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, dado por el remanente, el pueblo adventista. Ese es el mensaje principal que nosotros tenemos que dar al mundo. Así que la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo, ese tiempo de los 2300 días del cual habla el librito que amargó el vientre. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno, dice el don profético en la página 346 de Cristo Triunfante. Libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del ángel primero y segundo. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no habían de revelarse mayor luz antes de que esos mensajes hubieran hecho su obra. Así que aquí encontramos muy claramente el origen, podríamos decir, de una iglesia profetizada, de un pueblo profetizado, el pueblo remanente de Dios.